Y quiero hoy hablar de un tema que es bastante controversial, pero mostrarles un poquito qué dice la evidencia y cuáles pueden ser las conclusiones sobre el uso de dosis altas de vitamina D en personas mayores. Para esta conferencia yo no tengo ningún conflicto de interés y antes de hablar de dosis altas, pues la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué hablar de dosis altas? Entonces, debido a que hay farmacológicamente disponibilidad de dosis altas, entonces se han hecho varios estudios buscando si dando dosis altas, no todos los días, sino cada mes, cada 15 días, cada año, cada 6 meses, esto podría buscar mejorar la adherencia de los pacientes, evitar el número de medicamentos que el paciente consume diariamente, si estas dosis podrían alcanzar o no más rápido la suplencia, y la cuarta duda sería, ¿será que las dosis altas generan o no mayores beneficios esqueléticos? Es por eso que vamos a hablar entonces hoy de este tema. Sabemos entonces que todas las guías manejan unos niveles óptimos de vitamina D séricos, sin embargo, esto es como lo grande que en general la mayoría de países tienen en consenso, teniendo en cuenta que deficiencia severa se clasifica como por debajo de 10, deficiencia por debajo de 20, insuficiencia entre 20 y 30 y niveles óptimos por encima de 30. Y esto está basado en qué? En unas bases fisiológicas donde se dice que cuando hay niveles de vitamina D por encima de 20, en general la hormona paratiroidea está normalizada en sus niveles, que es casi imposible que exista osteomalacia con niveles por encima de 20 nanogramos por mililitro de vitamina D y que en general la función ósea y muscular es óptima. Los niveles cuando la persona tiene niveles de 30, se consideran los niveles óptimos recomendados por la mayoría de expertos a nivel mundial y es los niveles frente a los cuales se alcanza como la mejor salud musculoesquelética. Y ustedes han escuchado, esto no es tan viejo como en general el resto de recomendaciones en vitamina D, es más nuevo, niveles por encima de 40 que han ya sido llamados los beneficios no esqueléticos y donde las diferentes asociaciones han mostrado que podrían tener efectos en inmunomodulación, en enfermedad cardiovascular, en diabetes mellitus y hay estudios también muy interesantes de niveles muy altos de vitamina D, o no digamos muy altos, sino por encima de 40 en pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, nosotros cuando revisamos y en general vemos desde hace cuánto hablamos de vitamina D en la literatura médica, PubMed tiene el primer artículo publicado sobre vitamina D hacia 1927, donde hablan de un efecto protector posible de la vitamina D sobre el raquitismo, pero son los últimos 15 años donde la evidencia científica y donde hay más publicaciones y donde venimos hablando mucho más de la vitamina D. ¿Qué pasa? Esa explosión de publicaciones y de evidencia, yo creo que ninguno tiene duda que inicialmente era todo positivo, todo a favor de la vitamina D. No inicialmente solo en huesos, sino que se empezaron a descubrir los receptores de vitamina D en general en casi todo el cuerpo y usted puede encontrar asociación de vitamina D con cualquier parte del organismo literalmente. Pero ha ocurrido una cosa interesante y es que en los últimos años han venido saliendo unos estudios que dicen, venga, como que esto que servía para todo en realidad parece que no es así y empiezan a debatir un poco esos resultados. Entonces, yo, basado en como ese cambio que ha venido pasando en la evidencia científica, vamos a encontrar que definitivamente las guías a nivel mundial recomiendan cosas diferentes. Segundo, que los estudios sobre la suplementación de la vitamina D actualmente son inconsistentes. Y tercero, que definitivamente ese paradigma que teníamos de que la vitamina D servía para todo ha venido cambiando en la evidencia científica. Entonces, voy a mostrarles dos ejemplos de cómo esto ha cambiado y quiero mostrarles esta revisión sistemática y metaanálisis que en el 2018 publican en Lancet Diabetes y Endocrinología, donde ellos hicieron el análisis de estudios que reportaran fracturas, caídas, densidad mineral ósea como desenlace. Ellos incluyeron 81 ensayos clínicos, el N era de 53.537 participantes y la conclusión de este estudio es que no encuentran beneficios de la suplementación de vitamina D en la prevención de fracturas o caídas. Algo interesante aquí es que los resultados fueron similares tanto para los pacientes o los participantes que tenían dosis altas versus dosis bajas y
ellos dicen que en este momento hay poca justificación para usar vitamina D para mantener o mejorar la salud musculoesquelética, pero que se requiere definitivamente más evidencia. Entonces, mire que son estudios que uno como que inicialmente los leía y decía, pero ¿cómo así? Si todos sabíamos que sí servía, que sí importaba, y le empiezan a uno a cambiar ese paradigma. Y esta otra publicación es reciente, es de hace menos de un mes, que yo creo que sobre todo desde el punto de vista de geriatría también cambia un paradigma totalmente. Estas son las guías mundiales de la iniciativa global, son las personas que más saben de caídas en el mundo. Acaba de ser publicada en Age and Aging, que es probablemente, si no es una de las segundas de revista con mayor impacto en geriatría. Y mire lo que pasa con estas guías. Nosotros venimos manejando una perspectiva previa donde en muchas partes y muchas guías sobre caídas hablaban de suplementar vitamina D, ni siquiera suplementarla, darla así el paciente no fuera deficiente para prevenir caídas. Y mire lo interesante que dicen estas guías. La evidencia actual no soporta la suplementación de vitamina D para la prevención de caídas. Y lo que ellos dicen es que el mayor beneficio de la suplementación está en aquellos ancianos muy frágiles y en aquellos que viven institucionalizados. Entonces, mire que estos son dos ejemplos de cómo va cambiando este paradigma en la medicina. Para seguir entonces hablando un poco de las dosis altas de vitamina D en los adultos mayores, tenemos que preguntarnos qué es una dosis alta. Y el problema es que tampoco la evidencia científica se pone de acuerdo en qué es una dosis alta. Tengo acá unos ejemplos. Por ejemplo, Sanders, que es una de las personas que de pronto más ha investigado en frente a caídas y vitamina D, dice que una dosis alta son bolos intermitentes de 20.000 o dosis diarias mayores de 4.000. Por ejemplo, segundo artículo, ellos consideran que dosis altas son dosis de carga en exceso de 600.000 unidades. Y este otro artículo menciona que dosis altas se refieren a megadosis cuando son dosis mayores de 100.000 unidades. En general, cuando uno revisa la literatura, la referencia de megadosis se refiere a más de 100.000 unidades y yo creo que esas son las megadosis las que nos tienen hoy hablando de este tema y a la cual pues vamos a dirigir la mayor parte de la conferencia. Pero es que tampoco hay un consenso sobre qué es una megadosis. En general, cuando uno habla de megadosis, se habla de un consumo o administración de nutrientes en dosis suprafisiológicas que exceden la ración dietaria recomendada en 10 o más veces. Pero miremos que algunos autores hablan de megadosis, por ejemplo, Cabacalte dice que son 200.000 unidades, otros dicen que son 300.000 unidades mensuales por 3 meses y algunos estudios de 100.000. En general, lo que se dice es que megadosis son por encima de 100.000, pero usted encuentra estudios de 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 y 600.000, pero hoy vamos a hablar de megadosis refiriéndonos a por encima de 100.000 o más unidades. ¿Y cuál es el temor de dar megadosis? ¿Por qué hablar de megadosis y qué importancia tiene? Básicamente por el temor a que haya una toxicidad por vitamina D, por el temor a que existan caídas y por el temor a que existan fracturas basados en unos estudios que han mostrado de pronto esta asociación. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de la hipervitaminosis D? Es que el paciente pueda presentar hipercalcemia, hipercalciuria, poliuria y hasta convulsiones se han reportado. Sin embargo, la literatura es clara en decir que esto es muy raro, que en general esto nunca ocurre cuando un paciente tiene niveles séricos de vitamina D menor a 88 y que generalmente no se reportan cuando están por debajo de 200, pero no quiere decir que no exista. Si bien son muy pocos, hay que tenerlos presentes. Entonces empieza a salir una cantidad de publicaciones que muestran unos efectos contrarios a los que esperábamos de la vitamina D y de pronto la que más prende las alarmas es esta publicación de JAMA del 2010. Es un estudio realizado por el doctor Sanders y es un estudio que se realiza, que se llama el estudio Vital D, a la cual le daban dosis anuales de 500.000 unidades de vitamina D a mujeres y el objetivo era mirar si estas personas presentaban mejoría no solo en la adherencia, sino que disminuían el riesgo de caídas y de fracturas. Fue un estudio doble ciego, controlado con placebo, 2.256 mujeres que tenían más de 70 años, o sea, la población de la cual estamos hablando hoy y que tenían alto riesgo de fracturas. ¿Qué era para ellos alto riesgo de fracturas? Que la mamá haya tenido fractura de cadera, que la persona sea una caedora recurrente
o que tenga fracturas por fragilidad previas. El estudio se realizó entre 2003 y 2005 y duró aproximadamente 4 años, entre 3 y 5 años. ¿Qué encontraron ellos entonces? Encontraron que las personas que les dieron las megadosis de vitamina D tenían un aumento en el riesgo de caídas y tenían un riesgo en aumento de fracturas. Y las conclusiones de ellos es que las que recibieron estas dosis anuales tuvieron 15% más de caídas, 26% más de fracturas, y ellos hicieron un análisis post hoc y se dieron cuenta que la mayoría de estos eventos eran a los 3 meses de la colocación de la megadosis. O sea, al parecer es más inmediato. ¿Por qué pasa eso? Hay miles de teorías. Algunos, digamos, este autor en algún momento dijo que de pronto el bolo de vitamina D le podía mejorar al paciente la fatiga muscular, o saber que lo inyectaron, se le dio más autoeficacia, y por tener más autoeficacia fue que hizo actividades de riesgo y se cayó y se fracturó. Hay otras hipótesis relacionadas con unas bases, digamos, fisiológicas renales. Hay de todo, pero pues no está claro. Quiero mostrar otro artículo que también es de Lancet, muy interesante, publicado en el 2017, sobre el efecto de unas dosis altas de vitamina D mensuales en la presencia o no de caídas y fracturas. Esto fue en Nueva Zelanda. Este estudio fue aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, y le dieron dosis mensuales de 100.000, pero primero una carga de 200.000. Duró lo mismo más o menos que el previo, entre 2.5 y 4.2 años. En general, el estudio fue hecho para enfermedad cardiovascular, pero el desenlace secundario incluía fracturas. Es interesante porque acá en este estudio incluyeron personas que tenían todos los niveles de vitamina D, desde deficientes, insuficientes, suplidos, o sea, todos los incluían, y ellos observaron que no había diferencia, o sea, no había un factor protector para caídas de estas megadosis, y que tampoco había un factor protector para fracturas de estas megadosis. Entonces, ellos concluyen que las dosis altas de vitamina D en bolos mensuales no previenen fracturas en esta población, que era una adulta sana y ambulatoria. Este estudio es más de seguridad. Este estudio es un estudio publicado en el 2019, donde se evaluó también las altas dosis de vitamina D mensuales, y era evaluar la seguridad en los pacientes que la tomaban por 4 años. Fue doble ciego, también controlado con placebo, incluyó 5.108 adultos, y miren que iban hasta los 84 años, y fue en Nueva Zelanda. Lo mismo, les daban dosis mensuales de 100.000 unidades de vitamina D o placebo. Ellos, en cuanto a los eventos adversos, encontraron 16% en el grupo de vitamina D, 15% en el grupo de placebo, y la conclusión de este estudio es que la suplementación mensual de 100.000 unidades de vitamina D por un tiempo de 3.3 años no afectó los eventos adversos reportados por los pacientes. Entonces, mire que mostramos uno donde les fue peor, otros donde no mejoró, que no hay eventos adversos pues relacionados. Y quiero mostrarles entonces esta revisión sistemática. Esta sale el año pasado, donde analizan, incluyen estos estudios y la disponibilidad de la evidencia hasta ese momento. De esos 11.762 eran adultos mayores, y encontraron estudios con megadosis de 300.000 unidades, de 500.000 unidades, un estudio de 600.000 unidades, pero no lo comparaban con placebo, sino la intramuscular versus la oral. Y ellos, de esa revisión de estudios, que mostraron más o menos lo que ya hemos visto. Un estudio no mostró efectos protectores sobre caídas y fracturas, un estudio aumento de las caídas y fracturas, ninguno demostró eventos adversos relacionados directamente con la medicación, y encontraron que el estudio de vitamina D intramuscular mejoraba más, era más efectiva en incrementar los niveles de vitamina D que cuando se daba oral. ¿Y cuáles son las conclusiones de esta revisión sistemática? Este estudio, entonces, ellos dicen, demuestra que las 2 megadosis de vitamina D son efectivas en normalizar los niveles séricos. O sea, no hay duda, las megadosis sirven para subir los niveles séricos. Ellos dicen que la toxicidad evaluada en general fue baja, pero que se necesitan estudios adicionales para confirmar estos resultados. Y yo les quiero entonces mostrar qué dicen las guías. Pues esta es como la evidencia, y qué dicen las guías a nivel mundial. Esta es del Consenso Colombiano de Vitamina D del 2017. En general, el objetivo es alcanzar niveles deseables de 40. Ellos dicen que en insuficiencia dar entre 1.000 y 2.000, deficiencia entre 2.000 y 6.000 día, pero
ponen la aclaración de no superar la dosis de 10.000 unidades día. Dicen que no hay suficiente evidencia si las dosis de 300.000 unidades o mayores son beneficiosas y se sugiere cautela porque puede ser perjudicial. Esta es la declaración de la Sociedad Iberoamericana de Osteoporosis y Metabolismo, que dicen que los niveles óptimos son mayores a 30 y ellos en cuanto a dosis altas solo se refieren a 30.000 unidades día o máximo 60.000 semanales. Estas son las guías británicas. Los británicos y los europeos son un poquito más laxos en los niveles de vitamina D. Ellos dicen que suficiencia es por encima de 20, no 30, y dicen que solo utilizar megadosis cuando se requiere corrección rápida. Dosis de carga de 300.000 unidades, seguido de 2.000 unidades diarias o de 800 unidades diarias de manera intermitente. Pero ellos dicen solo cuando usted requiere corrección rápida, y corrección rápida son personas en riesgo de hipocalcemia, personas que usted les va a poner un bifosfonato y necesita rápidamente subirle la vitamina D, o persona con enfermedad sintomática. Solo en esos casos dosis de carga. ¿Qué dice la guía de práctica clínica de la Sociedad Endocrina? Dice, ojalá alcanzar niveles de más de 30, pero preferiblemente entre 40 y 60. Y ellos dicen, si hay deficiencia, 50.000 unidades una vez a la semana por 8 semanas. Y dicen que las estrategias de megadosis, o sea, 100.000 unidades, dejarlas para solo los hogares de ancianos. Entonces, mire que también lo limitan mucho. Y estas guías también acaban de salir. Este es el grupo de trabajo de la Sociedad Europea EXEO, que es excelente, son expertos en el tema, no solo en osteoporosis, sino también en sarcopenia. Y estas guías dicen lo mismo, que los británicos tenga objetivos de vitamina D de 20, y se preguntan ellos mismos si las dosis de carga son útiles o seguras. Y ellos mencionan ahí que las dosis de carga pueden ser de 500.000, 600.000, pero mire lo que ellos dicen, se hace un llamado a tener precaución con dosis de carga. Ellos dicen que recomiendan dar dosis más bajas fisiológicas entre 800 y 1.000 en general, y lo que dicen que regímenes intermitentes con dosis más altas que estas o su equivalente diario no son recomendados. Entonces, la pregunta que me trae a esta conferencia acá es que si son seguras las dosis altas de vitamina D en adultos mayores. Entonces, recordemos que para esta conferencia llamamos dosis altas a megadosis, que son entre 100.000 y 600.000. En general tienen pocos eventos adversos. Son pocos los estudios que han mostrado aumento del riesgo de caídas. Sin embargo, algunos estudios también han mostrado mayor pérdida de masa ósea, aumento de los marcadores de resorción ósea, y dada la evidencia actual, lo que podemos decir es que en este momento falta evidencia científica para establecer que son seguras. Y mire que eso es más o menos lo que dicen las guías. Entonces, la pregunta que yo les hago es, si no sabemos si son seguras, ¿son necesarias? Pues probablemente las megadosis de vitamina D ya sabemos que no son efectivas en disminuir el riesgo de fractura cuando se comparan con dosis normales, no es mayor el beneficio clínico al comparar con dosis fisiológicas, y tenemos amplia disponibilidad de dosis menores. Como tenemos esa disponibilidad de dosis menores, definitivamente pareciera que las megadosis en los adultos mayores no son necesarias. Para concluir, entonces, en este momento no existe evidencia suficiente para establecer que las megadosis de vitamina D son seguras en adultos mayores. Existe suficiente disponibilidad y presentaciones de dosis de vitamina D que son las sugeridas por la guía. Por lo tanto, si tenemos la disponibilidad de estas dosis, no es necesario, con la evidencia actual, dar megadosis en la población adulta mayor. Gracias.